Ser Podcast. El Abierto. Ser Podcast. El Abierto de esta mañana que vamos a compartir con Gonzalo Velasco, con Ruth Ferrero, con Estefanía Molina. Estefanía, buenos días. Muy buenos días. Enseguida saludo también a Ruth y saludo a Gonzalo, pero vamos a empezar por el gran asunto de la crónica. Saben que el gran asunto de la crónica internacional sigue siendo Gaza, lo que está haciendo Israel, además con las palabras de Borrell. Ahora iremos a eso, pero les decía, vamos a empezar con algo de lo que estuvimos hablando ayer aquí en Hoy por Hoy. Saben que ayer estuvo aquí Yolanda Díaz, estaba ya en el estudio cuando conocimos los datos de la encuesta de población activa, pero le preguntamos por los salarios que se pagan en España. Es verdad que el gran titular son esos 22 millones de personas ocupadas, ese récord de personas que están trabajando según la encuesta de población activa, pero ¿qué pasa con los salarios? Esto nos decía Yolanda Díaz. Tenemos muchísima tarea por hacer. La mediana salarial en España es de 1.666 euros al mes. Y yo vuelvo a decir aquí que no se puede vivir con dignidad con 1.666 euros al mes. Ni es un salario que permita asumir los costes de la vida actual, ni, por supuesto, sufragar una vivienda digna. Por tanto, yo hago aquí un llamamiento a la parte de los empleadores a que hagamos un país mejor. Hay que mejorar los salarios. Le preguntamos cómo es posible que los datos económicos sean los que son, que haya tan buenos datos de evolución, de crecimiento del PIB, este récord en la encuesta de población activa y se produzca esto en los salarios y, sobre todo, ¿qué hace el gobierno para que esto pueda mejorar? Esta fue la reflexión de Yolanda Díaz, esas cifras económicas récord que contrastan pues, con la economía particular cuando hablamos tan a menudo como lo hacemos de las dificultades para comprar o alquilar una vivienda. Hablamos de precariedad, de salarios bajos por debajo de la media europea. Estefanía Salvatierra, buenos días. Buenos días. Vamos a hacer la radiografía para empezar. El 12% de quienes tienen un empleo viven en situación de pobreza, una realidad que se recrudece cuando hay menores. En ese caso, Estefanía, el riesgo de pobreza sube hasta el 17%. Sí, al analizar la pobreza laboral por tipo de hogar, vemos cómo los hogares monoparentales se llevan la peor parte. El 32% sufren pobreza laboral, algo que llega hasta el 40%, allí donde viven 3 adultos y 2 menores. 3 adultos y 2 menores. Son datos de la Fundación ISEAC. Cuando hablamos de pobreza laboral, hablamos de una situación en la que una persona, a pesar de tener un empleo, no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas ni las de su familia. Ayer decía aquí Yolanda Díaz que el salario mediano eran 1.660 euros al mes, algo más de 19.000 anuales. Son datos de 2023. Pues bien, el riesgo de pobreza se encuentra por debajo del 60% del ingreso equivalente al mediano, es decir, unos 11.500 euros anuales, algo más de 900 euros mensuales. Todas las personas cuyo ingreso se sitúe por debajo de este umbral se consideran en situación de riesgo de pobreza. ¿Qué provoca esto? Los bajos salarios, que encuentran en la parcialidad y la temporalidad su mejor aliado, también en la alta rotación. En estos años, Sastre, el salario mínimo ha subido un 60% y los salarios más o menos lo han hecho acompasados al IPC, pero es que el precio de la vivienda avanza sin control. Hace unos días nuestro compañero Pablo Anzola nos contaba que en los últimos 10 años la venta de vivienda se ha encarecido un 70% y el alquiler un 95%, una revalorización que dinamita cualquier salario. Y a todo esto podríamos añadir el coste de la crianza, el de personas dependientes. Somos más trabajadores, pero más pobres. Y la pregunta que nos hacemos, Estefanía, es ¿cómo se puede revertir esta situación? ¿Qué se puede hacer para que suban los salarios? Es una pregunta que de entrada los expertos nos dicen que es complicada de resolver, pero José Ignacio Conde Ruiz ayer en Hora 14 apuntaba a que la productividad es el principal motivo de los bajos salarios en España. Para revertir esta situación propone adecuar la formación a la demanda de las empresas, más inversión, más capital y lo que él llama la asignatura pendiente. En España lo que ocurre es que las empresas no crecen. O crecen en un menor porcentaje que en otros países. Y sabemos que son las empresas que más crecen las que acaban siendo más productivas y acaban pagando salarios más altos. A nivel teórico suena sencillo, pero reconocía Conde Ruiz que su dificultad para llevarlo a la práctica, bueno, pues es alta. Estefanía, muchas gracias. A ti. Voy a saludar ya a Ruth Ferrero, que está en Zamora. Hola, Ruth, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo Gonzalo estáis? Velasco en Vitoria. Gonzalo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Hoy, de hecho, he de decir que estamos cada uno en un sitio. Yo estoy en Valencia, Estefanía en Barcelona, así que, oye, vamos a dar miradas también desde otros lugares, desde otras perspectivas, a esta realidad, para empezar, la de los salarios. Y que contrasta, Estefanía, con algo que comentábamos ayer aquí con la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que se felicitaba por lo que objetivamente es una muy buena EPA, pero cómo no, si es la mejor, si el récord es histórico, y sin embargo está toda esta, iba a decir letra pequeña, pero es que no lo es, cómo contrasta con los salarios. Hoy el editorial del País dice: los salarios siguen siendo bajos, la temporalidad muy alta, lo mismo que el porcentaje de jóvenes sin trabajo. Y son algunas de las cosas, Estefanía, que conviene acompañar cuando nos felicitamos, como no puede ser de otra manera, por el buen dato de la EPA. Sí, efectivamente, estamos hablando mucho del milagro económico español, ¿no? Yo he llegado a leer en algunos sitios, pero no es por echar agua al vino, pero hay que hacerlo. Hoy en día, cada vez más nos damos cuenta que las economías avanzadas, sobre todo en el caso de España, más empleo no va acompañado de mejores condiciones de vida o de nivel adquisitivo de la gente de a pie. Yo creo que los datos son estremecedores. Hace poco también salió una información que decía que en 30 años los españoles estábamos estancados en términos de salarios reales. Es decir, para que se haga la gente una idea, hasta hace poco yo, por ejemplo, hablaba mucho de que llevábamos 2 décadas con los salarios estancados, en el sentido de que la inflación y los salarios habían crecido prácticamente en paralelo, como un 1% de diferencia. Pero es que ahora estamos viendo que en el conjunto de los países de la OCDE, desde el año 1994, en España los salarios, descontando la inflación, por tanto reales, han crecido un 2,76. Es el cuarto país donde menos han crecido. Y vemos que la media de la OCDE han crecido más de un 30%. Entonces, es un diagnóstico que se debe hacer, por un lado, el hundimiento de la clase media en España. Yo creo que esto es flagrante, es cada vez más importante. Y hablábamos mucho de los jóvenes, pero los jóvenes al final no deja de ser la cara visible de la generación que sube. Es decir, decimos los jóvenes, sí, pero no van a ser eternos jóvenes, aunque son prácticamente a veces eternos niños, porque no gozan de esa autonomía para emanciparse, para poder llevar las riendas de su vida. Más de un 67% dice que sus padres le han ayudado en el último mes. Son eternos niños, pero algún día van a ser mayores. Son la clase media del mañana. Y ya vemos la situación. Y luego, algo que me parece importante, porque yo sé que a veces el gobierno, sí, bueno, pero nosotros hemos hecho mucho. Sí es cierto que gracias a las políticas de inyectar dinero en la economía, los fondos Next Generation, los ERTE, la pandemia, etcétera, hemos logrado que la gente no se empobrezca más, pero no hemos logrado ese despegue. Hay un factor estructural, lo decíais, en la economía española. Para que lo entienda la gente, crecemos por volumen de trabajadores de aquí, de personas que vienen de fuera. Pero no porque los puestos de trabajo que estemos generando sean de ganar más dinero, ¿no? Sí. Como de innovación, de I+D+I. Entonces, es ahí donde habría que centrar la economía. Creo que cuando este gobierno pase, como pasan todos, cuando sea que pase, hay una deuda que deja con las clases medias. Digamos que no nos hemos empobrecido como cuando la austeridad, como cuando la crisis de austeridad, despidos, desahucios masivos, etcétera. La inflación tiene otras características, pero la gente percibe que no ha vuelto a ser aquella clase media. Y clase media, la gente suele ponerle baremos. ¿Qué es clase media? Pues yo diría que clase media es la capacidad de que una persona pueda construir su proyecto de vida. No es tanto en términos de salario, que obviamente también, pero es en relación con todos los factores que hay en la economía. Esa persona se puede emancipar, puede formar familia, puede llevar a cabo el proyecto que considere vital. En España eso cada vez necesitamos más ayuda de la familia, incluso del Estado. Entonces, creo que el gobierno ha logrado que la ciudadanía no se empobrezca más, pero no le ha devuelto a las viejas clases medias aquel sueño aspiracional de ir a más. Gonzalo. Voy con Gonzalo. Sí. Sí, muy de acuerdo con Estefanía. Solo matizaría que aunque efectivamente esas tablas de Excel que llenamos con buenos datos de empleo quizás tienen la duda pendiente pues de un cierto tipo de trabajos más prestigiados socialmente, ni siquiera en ese caso se logra cumplir el sueño y la expectativa de la clase media. Es decir, con profesiones de las que llamamos de toda la vida liberales, no se puede, con esos salarios no se puede vivir hoy o no se puede progresar socialmente a través de una adquisición de una propiedad o a través de el aumento del ahorro familiar, ¿no? Creo que, bueno, tenemos que hablar de algo tan básico como las dinámicas globales del capital y del capitalismo. Esto no es una cuestión de nuestro gobierno, de este gobierno, que desde luego tiene tarea por hacer, pero no es una cuestión nacional, sino que tiene que ver con una transformación
del modelo de capitalismo en el que habitamos. Digamos que la idea de unas economías sociales de mercado es que es a través del trabajo cómo se reparte la riqueza que procede de la producción, una riqueza que siempre se ha repartido de una manera desigual, pero que tenía en el trabajo un mecanismo redistributivo relativamente tolerable y protegido en principio por las legislaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que el trabajo ya no es un mecanismo de redistribución del beneficio y del valor. El valor en el capitalismo financiero desde al menos los años 80 se reproduce de una manera absolutamente exponencial y además se globaliza y se deslocaliza, de tal manera que el trabajo ya no es un medio de inclusión social. Si a esto añadimos dinámicas del capital como el hecho de que la vivienda se convierta en un mercado donde, bueno, ubicar los excedentes, ¿no?, de las dinámicas globales del dinero, pues eso hace que, digamos, eso que está reconocido en la legislación, en las normativas, como derechos, se convierte en, bueno, en bienes que la propia dinámica económica impide tener, con lo cual se genera un problema de reproducción social. No se puede reproducir la vida, no se puede, digamos, generar las condiciones para hacer lo que ha permitido que nazcamos, que vivamos, que consumamos, que tengamos proyectos de vida, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que de lo que tenemos que hablar es no solamente de si se ha hecho suficiente desde el Ministerio de Trabajo o desde el Ministerio de Economía, sino que hay que plantar bueno, un diagnóstico de conjunto sobre a dónde nos conducen las dinámicas del capitalismo hoy y entender el Estado no como un modo de colaborar con esas dinámicas del mercado, dando por supuesto que el mercado de por sí es la fuente de riqueza, sino al contrario, tomar una fuerte conciencia de que el mercado es un freno a la posibilidad de reproducir la vida social. Y que por lo tanto hay que ponerle freno desde mecanismos estatales que velan por los derechos. Claro, eso iba a preguntar, Ruth, siendo este el diagnóstico, que es una cosa muy evidente, muy fácil de ver, porque está en nuestra propia realidad, estos salarios y las dificultades, por ejemplo, pues ya no solo la inflación, ahora más contenida, pero desde luego para acceder a una vivienda, sea de alquiler o de compra, decía Estefanía. Para mí, clase media es aquella que puede permitirse construir un proyecto y a tanta gente le sonará esto tan difícil o necesitará, por lo menos necesitará la ayuda de sus padres o de gente de su entorno para poderlo iniciar. ¿Hay posibilidad desde la política de corregirlo? Ahora hablaba Gonzalo de cierto control. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que han planteado los compañeros de mesa y creo que sí podemos, yo creo que es verdad lo que dice Gonzalo, que tenemos que hacer un análisis que vaya desde lo más macro hasta lo más micro, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel global? Y qué es lo que está sucediendo y cuáles son las características específicas del sistema productivo español. Yendo desde lo más global a lo más local, yo creo que todas esas dinámicas capitalistas de las que hablaba Gonzalo tienen que ver efectivamente con ese proceso de financiarización de las economías, especialmente de los países del norte global, el proceso de desindustrialización que aleja, digamos, todos los tejidos productivos de la economía real y eso hace que en un momento de crisis de la industrial, ¿no?, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que se quiere apostar ahora por retomar, digamos, todo el proceso de reindustrialización para efectivamente revertir los procesos que pusimos en marcha durante los años 90 y principios de los 2000 en el caso de todo el entorno europeo. Pero también, si nos fijamos en el caso específico español, algo que a mí me parece que es significativo es el enorme peso que tiene el sector turístico, por ejemplo, dentro del PIB, el sector que está vinculado al sector servicios y que en muchos casos son empleos de peor calidad, más de mayor temporalidad, estacionales, no hablemos de temporalidad estacional, de que son empleos estacionales, y esto hace que también pues toda la media de los salarios baje. Y permitidme plantear también una cuestión, y es que, claro, en el caso de España, pero no solo, también en el caso de muchos otros países de la Unión Europea, la cuestión del acceso a la vivienda, sea en compra, sea en alquiler, se ha convertido como el principal eje de desigualdad en todos los ámbitos, ¿no? Han salido
habido trabajos académicos que han ido planteando, por ejemplo, que aquel que consigue una herencia y que esa herencia es una vivienda, inmediatamente equilibra, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con la desigualdad en relación a ese acceso a una vivienda, que eso es lo que permite, como decía Estefanía, pues que efectivamente puedas tener un plan de vida y de intentar crear una familia. Y luego querría lanzar una lanza a favor también de una suerte de guerra cultural que últimamente se ve mucho y se escucha y se lee en la opinión pública, que es esa lucha entre pensionistas y jóvenes, ¿no? en relación con las capacidades de acceso y salariales, ¿no? Cómo se ha incrementado el nivel de lo que perciben los pensionistas en relación con los pocos ingresos de los jóvenes. Y yo quiero reivindicar también que gracias a esos mayores y a esos pensionistas, muchos jóvenes pudieron salir adelante durante la crisis, que esto es algo que tendemos a olvidar, ¿no? Es verdad que todo tiene que estar engarzado y tenemos que apoyar en todas las patas, pero creo que esto también es importante destacarlo. En este 25 de julio, Día de Santiago, que es festivo en 4 comunidades y que compartimos en el análisis con Estefanía Molina, con Ruth Ferrero y con Gonzalo Velasco a partir de una pregunta. España ha llegado a su récord. Nunca tantas personas estaban trabajando en nuestro país. 22 millones según la AEPA que conocimos ayer. Pregunta, ¿y eso no es posible compaginarlo con un aumento de los salarios, con una mejora en las condiciones de los trabajadores? Estefanía. Sí, introducía Ruth el tema de la brecha generacional jóvenes pensionistas, ¿no? Y casi ya respondo como por alusiones. Yo hablo mucho de este tema. Vamos a ver, es que ella misma lo ha dicho, en la crisis de austeridad era puntual aquello de vamos a comer a casa del abuelo que por lo menos conserva la pensión porque los padres han sido despedidos, la familia al borde del desahucio. Pero es que en 2 décadas eso ahora es la rutina del día a día de la mayoría de familias en España. Es decir, había un tuit que puso el Ministerio de Seguridad Social que decía que más de 2 millones de personas no se habían empobrecido gracias a estar en el entorno de un pensionista. Y aquí hay varios planos de eso. Yo creo que realmente vivimos en una especie de paz social, de calma chicha, porque está parcheado el problema. Si tú me dices que hoy muchas familias no han caído en la pobreza o subsisten un poco mejor porque el abuelo tiene la pensión, esto es el drama de lo que está pasando en España y también explica por qué la gente no se subleva, que esta es otra pata del tema, ¿no? Por un lado, porque la inflación es como una carcoma silenciosa, no es como la austeridad, que es un crack implosivo, pero luego también porque se ha ido parcheando el problema. Y creo que también estos padres, mis padres, los de todo el mundo que ahora mismo sean pensionistas o estén al borde de serlo, cuando esta generación desgraciadamente ya no esté, ¿qué es lo que sube? Un aumento increíble de la desigualdad, donde habrá gente que cada vez tenga más propiedades en herencia y otras personas que no tengan nada. Luego también que a lo mejor esta generación necesita sus propiedades y sus posibles para sus cuidados de persona mayor, porque vemos que cada vez la gente afortunadamente vive más. Por lo cual eso de somos una generación que aspira a heredar, dice de la mía y de las que suben sobre todo. A lo mejor no heredas nada porque tus padres necesitan su patrimonio para sí mismos y legítimo y honroso es. Entonces, yo creo que al final este debate generacional la gente a veces lo percibe de forma muy agresiva. Desde mi punto de vista, lo que está es tapando el problema. Si todavía quienes le pueden dar un mejor nivel de vida a sus hijos son nuestros padres, tenemos un problema total. Quiere decir que ellos por su cuenta no lo pueden lograr. Y también esto que decimos yo creo que vivimos un poco anestesiados. Creo que el tema del 15M, lo que le trajo a mi generación, a los millennials y sobre todo también a los que suben, es esta idea de que el sistema había cambiado. Y durante un tiempo la gente ha pensado, bueno, vamos a dar una oportunidad al sistema, ¿no? Que es el régimen que se decía, una crisis de régimen política, económica. Pero eso también lo que ha generado es que nos hemos anestesiado. Pensábamos que muchas cosas han cambiado. Sí, la política ha dado grandes shows, grandes espectáculos y sigue dando. Pero a nivel de cambio de vida, lo estábamos diciendo, entre un 1 y un 2 o un 3% en 30 años de mejora de los salarios, de salarios reales, de poder adquisitivo. Eso y la nada es muy parecido. Entonces, tenemos un problema. Y yo la crítica que sí que hago es que esta izquierda es más fácil reconocerle, yo lo decía las claves, las políticas de salario mínimo, ingreso mínimo vital, que las políticas de transformación real de la economía, que son las de la productividad, es decir, para que la clase media vuelva a ser clase media. Porque hoy en día, tristemente, entre una persona que cobra el salario mínimo y una persona que no lo cobra,
pero que están como en la media de la población, no hay tanta diferencia. Es decir, 100 o 200 euros no cambia mucho la realidad de la vida. Entonces tenemos la clase media deslizada a la baja. Insisto, es fácil reconocer las políticas del gobierno para que la gente no se empobrezca o para que tengan un mínimo de vida, pero no es fácil reconocer qué ha hecho el gobierno para las mejoras de la productividad, que eso son reformas estructurales en la educación, en el tipo de empresas que se promociona desde la economía, los incentivos fiscales, etcétera. Os pido que no nos alegremos mucho en las intervenciones, Gonzalo. Bueno, a ver, la familia no ocupa un lugar agente como un agente económico en la Constitución española. Y por tanto, que vayamos hacia una economía en la que la posición social dependa de la familia a la que pertenecemos y de su patrimonio, es una anomalía para los principios liberales básicos de nuestra concepción de convivencia. Es decir, ¿por qué digo esto? Pues porque las tesis que estamos defendiendo, creo, de una manera compartida, más o menos, en esta tertulia, no son socialistas o de izquierda, sino que es defensa de un liberalismo básico, y es que las personas individuales puedan tener una mínima autonomía y que el bienestar y el estatus social no dependa del patrimonio de la familia, porque eso supone una injusticia que va contra un principio de igualdad básico y de libertad. Esto creo que es necesario decirlo, porque efectivamente quien hereda hoy una posesión tiene un privilegio social, y eso hace también que quien tiene capitales internacionales venga a este país para hacerse propietario y para vivir la vida, dado que los precios siguen siendo bajos en comparación con otros, de una manera que hace o que puede hacer que este país se convierta en un gran resort para capitales exteriores. Esto es lo primero que hay que decir. Y en segundo lugar, claro, hablamos de cómo solucionar esto. Desde luego, aumentar los salarios es fundamental, pero no es fácil aumentar los salarios cuando la economía, como habéis señalado, está basado en los servicios, en buena medida precisamente porque prestamos servicio a otros que sí tienen propiedad, ¿no? Por lo tanto, la transformación de la economía es un primer paso, pero en la medida en que esto es lento y va a estar lastrado por cuestiones de alguna manera también, además, como decíamos, globales, ¿qué son las cosas que hay que hacer? Que parece que no está relacionado con el trabajo, pero sí está relacionado. Pues hay que ir hacia cargas impositivas altas, porque si efectivamente lo que estamos diciendo es que el trabajo ya no redistribuye los beneficios bien, pues entonces hay que ver el valor, el beneficio, hay que cargarlo impositivamente para que sea a través de eso cómo se reparten. Segundo, hay que abrir el debate de la renta básica, universal, repito, porque esto no se va a solucionar seguramente de un día para otro y seguramente se vaya a profundizar en esta idea. El trabajo va a ser cada vez más innecesario, por lo tanto, para mantener un nivel de vida básico va a ser necesario tener una renta garantizada. Y en tercer lugar, habrá que cambiar cómo se concibe la propiedad de la vivienda y garantizar que parte de la nueva construcción en un porcentaje alto y desde luego con un derecho también de tanteo en los concursos actuales vaya para la propiedad estatal, municipal, autonómica de la vivienda. Porque de otro modo, si seguimos esperando a que milagrosamente de repente los salarios aumenten, pues siento decirlo, es que no va a pasar. No, los milagros no pasan. Cierro contigo, Ruth. Bueno, sí, yo creo que como dice Gonzalo estamos en lo sustantivo todos los tres de acuerdo, que es necesario que haya efectivamente una progresividad impositiva, eso parece que queda fuera de duda. En cuanto a la renta básica, creo que se han abierto muchos debates durante las últimas décadas sobre cómo debería de aplicarse, si es que eso se puede llevar a cabo, porque durante los años finales de los 90 fue algo que defendieron, digamos, todo el ala más progresista, más garantista y más social, digamos, del espectro político, pero generó también muchas dudas y sigue generando esas dudas. Y luego, en relación con el debate intergeneracional, efectivamente, yo creo que no hay que es un debate bueno, yo no sé muy bien de dónde salió en su día, pero esto de enfrentar a jóvenes contra mayores me parece un disparate y me parece además que lo que tenemos que hacer es que efectivamente mejoren todos los sistemas salariales, que se incrementen los salarios y que nos pongamos en los niveles adquisitivos propios, digamos, de los países occidentales, en donde no estamos en este momento. Yo recordaba que, por ejemplo, una plaza de ayudante doctor en la Universidad Pública Española es de 1.200, 1.300 euros y, según comentabais al principio, bueno, pues esto dejaría a esas personas que acceden a esas plazas de iniciación en la docencia universitaria en los márgenes prácticamente del sistema, ¿no? Son todo temas que van muy entrelazados, que son extremadamente complejos y que claro, hay que
apuntar de un lado y apuntar del otro, pero desde luego no confrontar entre las distintas generaciones. Y era interesante por eso rescatar aquí este argumento que nos dio ayer la vicepresidenta cuando le pregunté directamente, pero ¿y qué se puede hacer? Y ella emplazaba a los empresarios, si esa era la única salida. En fin, el asunto de los salarios, que creo que, como han podido comprobar, da mucho y daría para muchos más abiertos. Lo seguiremos comentando este verano porque va a ser uno de los asuntos económicamente que tengamos sobre la mesa, como lo es la situación internacional y el espanto al que Israel somete a la Franja de Gaza, a lo que vamos en un par de minutos. Estados Unidos rechaza la decisión de Francia de reconocer oficialmente el Estado de Palestina, Bayo. Una decisión que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, califica como irresponsable. Representa, dice, un retroceso para la paz y solo sirve a la propaganda de Hamás, ha escrito en su cuenta oficial de X. Aquí en España, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acaba de pasar por los micrófonos de SER Cataluña, donde ha hablado sobre las relaciones de Europa con el gobierno israelí. Es determinante el papel de Europa, es absolutamente determinante. Hay que romper ya el acuerdo de asociación con Israel y hay que bloquear a Israel por todos los medios. Absolutamente hay que poner en marcha todo tipo de sanciones a todos los niveles y romper todo tipo de relaciones diplomáticas, económicas, comerciales con el Estado genocida de Israel. Por lo demás, el granizo y las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en la región de Murcia dejan un susto importante en un edificio de Caravaca de la Cruz y el desbordamiento esta madrugada de la Rambla del Garruchal, que mantiene cortada la avenida de San Javier en la capital murciana a la altura de Beniaján. Radio Murcia, Paco Sánchez, buenos días. Buenos días, así es. Las fuertes lluvias de las últimas horas han obligado al desalojo de una veintena de personas, incluidos menores, en la localidad de Caravaca de la Cruz, tras filtraciones de agua en 2 edificios del casco urbano y el temor a que colapsase el inmueble. Los vecinos han sido realojados provisionalmente por el ayuntamiento en instalaciones municipales donde han pasado la noche. En Beniaján, pedanía de Murcia, continúa cortada la avenida de San Javier tras el desbordamiento de la Rambla del Garruchal la pasada medianoche, lo que obligó a los vecinos de la zona a retirar sus vehículos ante la crecida del agua. El 112 ha recibido en las últimas horas cerca de 50 llamadas, la mayoría desde Caravaca de la Cruz y desde otros puntos de la región como Calasparra, aunque no se han registrado daños personales graves. A esta hora la EMET mantiene el aviso amarillo por tormentas fuertes en el litoral de Barcelona y por vientos costeros en el Ampurdán, en Baleares y en todo el litoral gaditano. Y esta mañana está previsto que Juana Rivas entregue a su hijo de 11 años a su padre biológico por orden de un juzgado de Granada. Una entrega que, recordemos, se aplazó el pasado martes ante el revuelo mediático generado y cuyo lugar y hora hoy siguen desconociendo las partes. Mariola Lorido, buenos días. Buenos días. La jueza de Granada ha impuesto el secretismo absoluto sobre el acto de entrega del hijo de Juana Rivas a su padre Francesco Arcuri, hasta tal punto que a esta hora de la mañana los letrados desconocen el lugar y la hora exacta a la que tendrá que producirse la devolución del menor. Irán recibiendo instrucciones a lo largo de la mañana, según aseguran a la cadena SER fuentes de la defensa de la madre, que insisten en que se escuche a Daniel y que se ponga en el centro el interés superior del menor, algo que ha pedido también en la SER la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Ha pedido que se respete su voluntad porque ella ha dicho que quiere quedarse en España con su madre y su hermano. Y en los deportes, Sampe, el Barça sigue teniendo un problema con Ter Stegen y la delegación española ha sumado un nuevo oro en los mundiales de natación de Singapur. El de Iris Tío, otro más, y su compañero Denis González en el dúo libre mixto. Con este nuevo metal, España tiene ya 8 medallas, récord en mundiales, 4 de ellas son de oro. En el Barça, además del principal problema que tienen con el alemán, que es que han pretendido su salida y el jugador no contempla salir, ahora es una decisión médica. El futbolista ha decidido pasar por quirófano para solucionar sus problemas de espalda. Ayer anunciaba que va a estar 3 meses de baja, tiempo inferior a los 4 que necesita el Barça, y que es lo que cree que va a pasar para utilizar su salario e inscribir al fichado este verano para ser titular Joan García. Lo que parece que han solucionado sí es el viaje a la gira asiática. Está previsto que el equipo parta finalmente a las 11 de la mañana rumbo a Japón. Y 5 de julio es que compartimos con Ruth Ferrero, con Gonzalo Velasco y con Estefanía Molina. Acabamos de contar en las noticias de las 9 que Estados Unidos rechaza el último paso diplomático que conocimos ayer que daba Europa. Tampoco es que sean grandes cosas, como ayer censuró Josep Borrell una entrevista de la que luego recuperaremos algunos pasajes de esa conversación de anoche de Borrell con Pablo Tallón en Hora 25. Pero antes, y por situar los elementos, empecemos por ahí, por lo que decidió anunciar Emmanuel Macron. En París está Lucía Riera. Lucía, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ha dicho Macron que en septiembre Francia va a sumarse a la lista mayoritaria, por otra parte, de países que reconocen el Estado de Palestina.
Eso es, será en septiembre en una declaración ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ya 148 de los 193 países miembros han reconocido oficialmente el Estado de Palestina. Y para entonces, por cierto, Francia presidirá junto a Arabia Saudí la Conferencia Internacional de Jefes de Estado y de Gobierno, destinada precisamente a relanzar la llamada solución de los dos estados para Palestina e Israel. Macron lanzó el anuncio ayer pasadas las 9 de la noche a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales y que acompañaba de una carta firmada por él mismo y dirigida al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en la que responde a sus peticiones. En su mensaje subraya que la paz es posible, que no hay alternativa y que lo urgente ahora es que la guerra en Gaza termine y rescatar a la población civil. Es un reconocimiento que hace, dice, fiel al compromiso de Francia en favor de una paz justa y duradera en Oriente Medio, con el que espera que otros países le sigan. Y era algo que ya había prometido que haría hace meses, pero la guerra entre Israel e Irán lo fue retrasando. También se lo llevaban reclamando tiempo los partidos de izquierdas e incluso estos últimos días presionaba también su propio Ministerio de Exteriores. Solo la extrema derecha estaba en contra. Así es como están las cosas en París a esta hora. Gracias, Lucía. Hasta luego. En Jerusalén, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ningún tipo de gesto diplomático parece que vaya a hacer cambiar la ofensiva de Netanyahu contra Gaza, ni siquiera estas imágenes desgarradoras de espanto absoluto que estamos viendo, que de hecho en la prensa europea se están llevando, Nuria, a sus primeras páginas, de niños que están absolutamente en los huesos en Gaza, pero Netanyahu mantiene una ofensiva y no solo eso, sino que ha retirado, igual que Estados Unidos, a los negociadores que tenía en Doha para intentar hablar de un acuerdo de paz. Sí, el horror sigue instalado en la Franja de Gaza. De hecho, hace unas horas la agencia de noticias palestina ha confirmado que ha muerto otro periodista asesinado por las bombas israelíes. Hay más de 200 profesionales de la comunicación que han perdido la vida en esta ofensiva. Y desde aquí hoy hay muchísimo enfado y muchísima indignación por este anuncio de Macron. De hecho, no paran de llegar reacciones por parte de diferentes ministros del gobierno israelí. Dicen que esta decisión de Macron es un regalo a Hamás, que no derrotará el terrorismo, pero se les olvida que esta carta Macron la envió a Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania, y que Macron lo que quiere es promover la paz en la región y que convivan los dos estados, el Estado israelí y el Estado palestino, y de hecho en su carta también aboga por la desmilitarización de Hamás. Sin embargo, aquí hay muchísimo enfado. Ya ocurrió también cuando España reconoció el Estado palestino, recordemos, el año pasado. De hecho, se le impuso muchas medidas y restricciones al consulado de Jerusalén, aquí al consulado español, y por lo tanto aquí hay muchísimo enfado e indignación con esta decisión de Macron, que sin duda llega en un momento que es muy importante para los gazatíes, aunque no va a resolver de momento, ¿no?, lo que están viviendo allí entre bombas y disparos cuando van a recoger comida. Y recordemos que hay más de 100 personas que han muerto por la hambruna y por la desnutrición. Nuria, muchas gracias. Un abrazo. Información en directo desde Jerusalén. Antes de ir al análisis y a escuchar a Borrell, como decía, quisiera saludar de nuevo a Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola, Sastre. Porque hay una de las acusaciones que lanzan desde Israel contra las autoridades palestinas que están en Gaza en manos de Hamás, y es que se quedan con la comida y que por eso ellos tienen que controlar el reparto de comida. Bueno, hay una información de hace muy poco rato que habla de una investigación interna que desacreditaría ese argumento. Claro, es el argumento que Estados Unidos e Israel utilizan para respaldar a la ONG a la que han encargado el reparto de la ayuda humanitaria y que ha resultado un fiasco, un desastre, con más de 1.000 ejecutados, la mayoría en esas colas del hambre que gestiona esa supuesta ONG. La cosa es que una oficina de USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional que está desmantelando Trump, ha analizado lo que pasa con esa comida. Exactamente examinó 156 incidentes relacionados con los suministros aportados por Estados Unidos y presentó las conclusiones hace un mes, a finales de junio. Según está contando la agencia Reuters, que ha visto esas conclusiones, no hay evidencias de que jamás haya robado esa ayuda o se haya beneficiado de ella. Esas conclusiones se han compartido con miembros del Departamento de Estado, del que ahora depende esa agencia. Uno de los portavoces del departamento ha cuestionado esas conclusiones. Dice que hay grabaciones que demuestran esa implicación de Hamás en la desaparición de comida, pero no ha aportado el vídeo, no ha aportado ninguna otra prueba. Así que este análisis desmonta de momento el principal argumento de Israel.
El que escuchábamos ayer mismo decir al presidente israelí Isaac Herzog, defendiendo que la ayuda se reparte conforme al derecho internacional y que es Hamás la que hace que no llegue a quien la necesita. Lo que hace este análisis Sastre es reforzar la idea de que la decisión de encomendar el reparto de ayuda a la ONG norteamericana Fundación Humanitaria por Gaza, pues es un error, es un desastre con esas consecuencias dramáticas que estamos contando, que estamos viendo y que están denunciando tanto Naciones Unidas como otras organizaciones serias. Un centenar esta misma semana lo han hecho. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Con todo esto sobre la mesa, lo último, este movimiento y esta indignación que nos contaba Nuria desde Jerusalén, que ha despertado en Israel la decisión, el paso que ha dado Macron, que es el último paso que da Europa. Europa no puede hacer nada más. Esta es la reflexión de ayer de Borrell en Hora 25. 6.000 camiones llenos de comida esperando para entrar al lado de una frontera donde hay 2 millones de personas hambrientas. Y unos cuantos kilómetros más lejos, en las ciudades israelitas, la gente sigue viviendo una vida normal como si nada ocurriera. Y nosotros, los europeos, los que predicamos el respeto al derecho, nosotros somos cómplices de esto. Ya no es que no hagamos nada por evitarlo, es que al no hacerlo, estamos empezando a ser considerados como cómplices de lo que pasa. A partir, Ruth, de este análisis de Borrell, ¿en qué punto crees que estamos? Bueno, a partir de este punto que planteaba Borrell, efectivamente, la ayuda humanitaria no es suficiente. Es algo que yo creo que ya muchos estamos diciendo desde hace mucho tiempo, y que hay una acción política es imprescindible, es necesaria ponerla sobre la mesa. Pero aquí el problema está en algo que seguro que estaréis de acuerdo conmigo, que es en la extrema dependencia de la vía tecnológica militar también de la Unión Europea de Israel. Y esto lo estamos viendo cada día y cada mes con el gasto y con las compras que se siguen haciendo a Israel en temas de seguridad y defensa. Eso por un lado. Es decir, es verdad que encontramos en países como en Alemania, ¿no?, el peso de la memoria histórica en las actuaciones en relación con la política exterior con Israel, pero también esta otra pata que yo creo que es fundamental, la pata económica y la pata de dependencia tecnológico-militar es esencial también. Luego, por otro lado, estamos ante una lucha de narrativas y Israel con estas declaraciones que habéis pinchado, lo que está intentando es básicamente limpiar su propia marca personal, ¿no? Es decir, son conscientes de que están perdiendo parte de ese relato, que la imagen de Israel, que hasta ahora sorprendentemente había permanecido impoluta hasta el 7 de octubre, básicamente, ¿no? Había permanecido impoluta y nadie reaccionaba ante los acontecimientos que estábamos viendo día a día en la franja de Gaza y también en Cisjordania, con todo el tema de los asentamientos. Bueno, pues ahora efectivamente están viendo que están perdiendo parte de ese impacto y quieren limpiarlo de alguna manera. La cuestión es hasta dónde vamos a ser capaces de comprar ese relato desde los supuestos aliados o desde estos cómplices, ¿no?, que decía Borrell ahora, que estamos en Europa. Y fijaros que no lo hemos mencionado aún, pero supongo que irá saliendo, ya lo saco yo si no, es el tema de cómo Estados Unidos continúa siendo el principal sostén de Israel en todo Occidente y para el mantenimiento del régimen también de Netanyahu. Y fijaros cómo está también revirtiendo e impactando en las políticas internas. Lo que ha sucedido estos días con la Universidad de Columbia, con esas medidas represoras por parte de Washington hacia los profesores universitarios en Columbia, acusados de antisemitismo, me parece que es algo extremadamente peligroso para esto que ya denominamos las democracias liberales. Un paso más en el caso de Estados Unidos hacia esa deriva de autoritarismo electoral que ya hemos comentado en algunas ocasiones. Y buena muestra de ello es ese rechazo también de Estados Unidos al reconocimiento por parte de Francia del Estado palestino. Gonzalo. Bueno, en los campos de concentración, decía el filósofo Giorgio Agamben, se producía lo que él llamaba nuda vida, ¿no?, que es esa vida biológica despojada ya de derechos, pero todavía sujeta al poder. Es decir, el poder decide si esa vida biológica puede seguir viviendo o puede dejar de vivir, pero ya esa vida no tiene derechos humanos, no tiene derechos civiles, no tiene dignidad.
Primo Levi, el escritor judío italiano que sobrevivió a Auschwitz, contaba en Si esto es un hombre, que es una trilogía que hay que leer en estas fechas, que en los campos de concentración había un término que era el musulmán, que no era por la confesión religiosa, era un término en ese momento despectivo que designaba a aquellos que vagaban como muertos vivientes, que es el término que ha sido utilizado estos días para describir a los gazatíes, que ya no tenían ni siquiera la capacidad del lenguaje y que por lo tanto ya no eran ni siquiera humanos y que buscaban y que incluso pugnaban entre ellos para poder sobrevivir, ¿no? Lo que está creando en Gaza el Estado de Israel es un campo de concentración y por lo tanto quienes como europeos, por ejemplo en Alemania, pero también todos los demás, tenemos una memoria histórica de lo que aconteció a principios del siglo XX y aunque obviamente no fuéramos partícipes ni tengamos responsabilidad, nos podemos sentir implicados en la restauración de esa memoria. Digo, esa implicación va a ser la que van a tener ahora los ciudadanos del Estado de Israel, todos. No solamente el gobierno de Netanyahu, todos los ciudadanos del Estado de Israel están implicados en esto porque pagan sus impuestos, porque forman parte de ese Estado y van a tener que hacerse cargo de la memoria de ese campo de concentración que es Gaza. ¿Por qué digo esto? Pues porque ¿qué podemos hacer ahora? El Estado de Israel no es un interlocutor válido en el orden internacional. Ya está. O sea, no hay ninguna otra respuesta posible ante lo que está pasando. Comentaba María Ramírez en el diario.es esta mañana que el sindicato de France Press está intentando sacar a sus corresponsales de allí porque ya no tienen fuerzas para desplazarse. Es decir, esas fotos que están publicando los periódicos estos días puede que sean ya de las últimas porque ni siquiera ya va a haber testimonios. Evidentemente romper lazos económicos, geoestratégicos y con industrias cruciales desde ciertos puntos de vista como la militar con Israel no es fácil. Pero la decisión tiene que ser ya radical respecto a muchos vínculos de colaboración que obviamente se mantienen en todos los órdenes. En una universidad no se puede colaborar ya con un grupo de investigación del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque seguramente no hayan tomado una decisión esos investigadores, pero están implicados porque son parte de ese Estado y ellos son los que tienen que empezar a hacer presión. ¿Por qué digo esto? Pues que ¿qué se puede hacer? Yo no tengo las claves, pero se tiene que hacer en todos los órdenes de acción. Y esto obviamente no implica ningún antisemitismo, se hace desde la memoria profunda de lo que fue el antisemitismo del siglo XX, desde el aprendizaje profundo que nos legaron tantos testimonios, escritores, cineastas hebreos, de los que hemos aprendido tantísimo y por los que somos capaces de juzgar lo que está haciendo el Estado de Israel hoy. Con Ruth Ferrero, con Gonzalo Velasco y con Estefanía Molina, quien quisiera escuchar, Estefanía, en el análisis de, bueno, no solo la situación en Gaza, que desde luego es y tiene que seguir siendo, así será nuestra prioridad, sino también al hilo, por ejemplo, de esta última decisión de Macron de reconocer en septiembre el Estado palestino y la reacción que ya tenemos de rechazo a esta decisión de Macron del gobierno de los Estados Unidos. Sí, a ver, siempre nos preguntamos por qué la Unión Europea no actúa con la misma contundencia como, por ejemplo, con el caso de Rusia y otras cuestiones. Por un lado, porque digamos que Rusia es un país que invadió Ucrania y se puso ahí pues un límite, se puso pie con pared y se consideró, y esta yo creo que es la hipocresía de fondo que encarna la Unión Europea consideró que eso era un problema para su seguridad, para la seguridad de los países que están en el este, etcétera. Con la cuestión de Israel vemos que ahí se empieza a disgregar por todo lo que hemos dicho. Por un lado, porque está Alemania, que tiene mucha tracción, mucho predicamento en lo que ocurre en Europa y su culpa, que ellos consideran que tienen responsabilidad en la seguridad del Estado de Israel, etcétera. Entonces, eso aboca que ya por lo menos hay un país que se desmarca del resto. Pero luego, y ese es el tema, eso aboca a que cada país tenga que tomar su decisión unilateral de qué piensa hacer en sus relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y sobre todo con las personas con Gaza. Y es la única salida, yo creo, como en el mismo caso que cuando Noruega, España se posicionaron a favor de la solución de los dos estados y ahora Francia también hace ese movimiento, al final obliga a que cada país tome su determinación. Y a lo mejor la suma de cada país, la suma de todas las partes, hace una fuerza conjunta. Vemos que está siendo muy difícil hacerlo desde la Unión Europea, desgraciadamente, también porque hay una cuestión, yo creo, diferencial en términos también incluso de población, demográficos. No es lo mismo poner pie con pared con Rusia, ¿no? Cierras tu frontera, ahí os quedáis, que el hecho es que hay muchas comunidades judías por toda Europa
también una cuestión de convivencia. Muchas sinagogas están siendo protegidas, es decir, a lo mejor esas personas son completamente inocentes, pero ya los propios estados, yo creo que a veces les da miedo ser más contundentes con Israel para que mucha parte de su población, también judía, que a lo mejor es completamente inocente, ni le parece bien nada de lo que está pasando, pero también tienes ahí unos temas de convivencia interna. Entonces vemos que todo es mucho más complicado. La solución de que cada país intente tomar sus cartas en el asunto a lo mejor es la que más prospera, como en el caso cuando Pedro Sánchez se ha movilizado mucho, hemos intentado rescindir algunos contratos, no todos, según dicen algunos periodistas. Ese es un tema. Y luego hay que seguir trabajando mucho en términos de opiniones públicas en Europa. Veo mucho que la gente, o hay gente que todavía cree que todo lo que allí esté pasando tiene que ver con la guerra que dice Israel que había iniciado contra el terrorismo. Pero este argumento hace aguas por muchos sitios. Una cosa es su ofensiva contra Hamás, pero en esa ofensiva contra Hamás, ¿tiene algún sentido lo que estamos viendo con la cuestión del hambre? Por mucho que ahora se diga, no, esto ha sido pues que la ONG, esta nueva que se ha contratado, no hace que llegue bien el alimento a Gaza, etcétera. Pero hay otras cosas que hemos visto que son ya por una cuestión humana. Esto de las jaulas, ¿no? Estas jaulas para que la gente pueda acceder a sus alimentos. O sea, yo creo que muchas personas deberían empezar a ver que no todo es la supuesta guerra contra el terrorismo. Aquí también hay una cuestión de generar una indignidad en el pueblo gazatí, en generar un daño moral, un daño psicológico. Las jaulas, ahora pues, durante tiempo parecía que no se podía acceder para llevar la comida, por lo que sea, pues sea culpa de la ONG o etcétera. Esto nada tiene que ver con la ofensiva contra Hamás. Y son cosas que están pasando. Y hay que tender a pensar que las cosas no pasan porque sí. Las cosas a veces también pasan por algo. Y hay que seguir trabajando mucho en términos de opinión pública. Y sobre todo veo que este constructo de si usted tiene algo que enmendar es que usted es antisemita. Pues estas cosas también hay que empezar a desplazarlas porque no es cierto. Claro. Y yo ahí también discrepo ligeramente. Yo creo que hay mucha gente seguramente en Israel que está protestando, que está en contra. Tampoco sé cuáles son sus herramientas para que su gobierno cese sus hostilidades. Mucha gente no lo sé. Nuria nos contaba el otro día, ya que está allí en Jerusalén, que primero que evidentemente las fotos que vemos aquí, las imágenes, las aperturas que hacemos en las radios aquí, allí no se hacen, que la opinión pública tiene otro marco y que no hay una reacción en la calle que esté en contra de... O sea, claro. Netanyahu no siente ningún tipo de presión y todo esto que tenemos nosotros en la boca del estómago, que es una indignación por lo que estás describiendo también, Estefanía, que no es ya el castigo y los bombardeos, que por si fuera poco, es también este sometimiento al hambre y a la más extrema crueldad. Es que matan a la gente que se acerca, que hace cola en condiciones muy precarias y que yo creo que no somos ni siquiera capaces de imaginar. Matan a la gente que va para conseguir un poco de harina para sus hijos. Estamos hablando de esa realidad. Y los niños esqueléticos perdidos, lo tenía en la portada del País. Claro, un niño no llega a estar esquelético perdido porque sí, entonces están pasando cosas. Cierro con Ruth y con Gonzalo, muy breve, Ruth. Bueno, sí, muy breve. Yo creo que esto tenemos que, de nuevo, leerlo, trascender un poco. La moralidad está ahí, como planteaba antes Gonzalo, pero tenemos que analizarlo también con la cabeza fría. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de Netanyahu? El gobierno de Netanyahu quiere, entre otras cosas, salvar al propio Netanyahu de un proceso por corrupción y está dispuesto a hacer cualquier cosa para expandir el conflicto y demás. Eso lo primero. Lo segundo, que parece cada vez, ¿no?, por fuentes que vamos leyendo, parece cada vez más claro que detrás de todo esto, los atentados de Hamás, que fueron terribles, han servido como una ventana de oportunidad para el gobierno israelí actual, para completar, digamos, el control sobre el territorio. Efectivamente va del río hasta el mar, pero en los términos que no palestinos, sino israelíes. Y esto significa la aniquilación del pueblo gazatí, del pueblo palestino. Lo estamos viendo no solamente en Gaza, también en Cisjordania, con una mayor cantidad de asentamientos. Y esto yo creo que tenemos que tenerlo claro, ¿no? Un poco lo que planteaba Estefanía, estoy bastante de acuerdo, que hay que hacer una lectura de qué es lo que está pasando realmente sobre el terreno, aparte de todo el drama y todo el genocidio y toda esa aniquilación, ya digo, de la población gazatí, que además quieren desplazarlas a otros países, aquellos que queden supervivientes, claro, de todo esto. Y es la culminación, digamos, del proyecto sionista original, el crear un Estado israelí puro, étnicamente puro, porque también somos cómplices, decía Borrell antes, cómplices, pero también hemos sido cómplices durante muchos años de permitir que Israel
es un estado de apartheid en relación con la población árabe de sus territorios, continuará acampando a sus anchas. Y por último, y aquí a mí me parece, yo coincido en todo lo que ha dicho Gonzalo, pero es que y lo firmaría ahora mismo, pero las condiciones desde luego no están dadas para que alguien ponga pie en pared y frene ahora mismo al gobierno de Israel. Claro, en relación a qué se puede hacer y a la declaración de Macron, lo que quiero, digamos, remarcar es que bien, yo creo que lo podemos celebrar y es importante porque Francia es un país muy relevante en el orden internacional, pero ahora, digamos, suena casi a un brindis al sol. A tenor de lo que estamos viendo. Esa medida de presión es absolutamente insuficiente. Tienen que haber medidas de presión negativas, porque el reconocimiento del Estado palestino, Ruth me corregirá y lo explicará mejor, pero entiendo que más o menos dos funciones, ¿no? La primera, obviamente, frenar precisamente esa gestión de apartheid de la población árabe en Jerusalén y en Cisjordania, que ya en sí mismo es una anomalía a todo derecho internacional, y por otro lado, mediante el reconocimiento común igual del Estado palestino, generar unas relaciones de reciprocidad y de mutualidad que obligaran a Palestina a, digamos, a adaptarse a los estándares institucionales de transparencia, de legalidad, que harían que las organizaciones de trasfondo terrorista fueran desapareciendo en aras de una institucionalización mayor. ¿Qué función tiene eso ahora que Gaza es una escombrera? Donde ya no cabe ningún Estado, casi podríamos decir, ¿no? Lo que eso único cabe es una reconstrucción brutal. Por lo tanto, claro, bien por Macron, pero como suele pasar con Macron, finalmente el simbolismo y el discurso bello se pierde en una falta de realismo político, pues que a veces resulta incluso un poco irritante, a mi juicio. Yo, si me permitís una puntualización aquí, en el tema de Macron, también creo que tiene mucho que ver con hacer una desviación también de los problemas que tiene a la interna en Francia, porque esta parte del reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia es algo que se lleva ya gestando, ya se sabía que iba a haber un reconocimiento probablemente en septiembre, y esto es la confirmación oficial, pero también tenemos que hacer la lectura de todas las maniobras que hace Macron en el ámbito de la política exterior, también para cubrir fuegos que tiene a la interna. Dejadme cambiar de asunto a las 9:31, a las 8:31 en Canarias, para ir a Canarias. Agustín Padrón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Para actualizar una información sobre la operación que se ha desarrollado allí contra Quórum Social 77. Quórum Social 77 es la principal ONG de acogida de menores migrantes y ha provocado esta operación la detención de 2 directivos y la clausura de uno de sus centros. Estamos hablando de la segunda intervención ya sobre las instalaciones de esta entidad, que ya en mayo clausuró la justicia uno de sus centros por delitos de lesiones o de amenazas, entre otros, Agustín. Sí, la investigación se origina tras una denuncia que presentaba ante la Fiscalía el Gobierno de Canarias, que es quien tiene la tutela de los menores, tras recabar varios testimonios de menores que denunciaban maltrato por parte de algunos trabajadores de esta ONG. Maltratos que pueden constituir delitos de lesiones, odio contra la integridad moral o amenazas. Está bajo secreto de sumario, por tanto los detalles no se conocen expresamente, pero la justicia dio orden de desalojar a los menores acogidos en este centro ayer, 148 en total. Por la tarde ya estaban reubicados en otros 21 centros repartidos por la isla de Gran Canaria. Fueron detenidos 2 directivos de la organización, la directora y el director de centros de Quórum Social 77, que también fueron puestos en libertad por la tarde, eso sí, con cargos. Y es una organización que acoge prácticamente la mitad de los menores que han llegado solos a las islas, que están bajo tutela del Gobierno de Canarias. No es nueva la organización, ya lleva trabajando con el Gobierno de Canarias desde la anterior legislatura, y recordar que son más de 5.000 los menores que están en Canarias todavía esperando la posibilidad de poder seguir hacia otras regiones, hacia otras comunidades, con esa reforma de la ley de extranjería y su aplicación a todas estas. Ya sí está acogiendo el Estado algunos, muy poquitos, 39 antes de ayer. Hoy se esperan otros 50 de los que han solicitado asilo y que sí van a pasar a depender directamente del Estado. Agustín, gracias. Hasta luego. Por tanto, esta es la situación, lo hemos contado muchas veces. En Canarias las instalaciones no dan para más, para que en nuestro país
las personas, los niños, adolescentes, migrantes que llegan sin acompañamiento, dónde acogerles y dónde darles un trato digno. Saben los problemas que hay para llegar, lo comentaba Agustín, a un acuerdo para que esos niños sean reubicados en otras comunidades. Pero hasta que eso se produzca, ya ven que poco a poco ha hablado de esos medio centenar de chavales que han sido reubicados o que van a serlo en otras comunidades. Hasta que eso ocurra, es Canarias quien asume toda esa presión, esa necesidad de dar amparo. Insisto, estamos hablando de menores de edad que llegan a sus islas y que no tiene más capacidad para hacerlo. El Gobierno de Canarias lo que hace es contratar también a ONGs para que les ayuden en este servicio. Patricia Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Patricia Fernández es abogada en la defensa especializada en la defensa de los derechos de la infancia migrante en España. Conoce la realidad de los centros de menores en nuestro país y de hecho creo que lleva el caso de otra denuncia de un joven migrante en otro centro. En todo caso, tiene la autoridad suficiente para ayudarnos a entender, señora Fernández, de qué realidad estamos hablando. Yo contaba que esta ONG, estamos hablando de la principal, la que más menores acoge en Canarias, ha recibido por tanto esta operación en contra, es la segunda. Es verdad que hay secreto de sumario, pero ¿usted me puede describir cuáles son las denuncias que suelen hacer los migrantes? ¿Cuál es la situación cuando ellos denuncian? ¿Qué tipo de cosas denuncian? ¿Qué ocurre en esos centros que están en manos, en este caso, de esta ONG? Bueno, pues lo que nos cuentan los niños y las niñas es que se produce un trato muy desconsiderado, que se produce violencia física. Nos hablan de que en el momento en que hacen algún tipo de peticiones tan normales como la de acudir al médico o a lo mejor la de pedir español, la de pedir ropa, pues se les insulta, se les veja. En el momento que hay algún tipo de conflicto entre los compañeros, pensad que son centros muy grandes, muy masificados, con muy pocos educadores y por lo tanto, pues el riesgo de conflictividad existe ahí, pues hay un abuso de las contenciones, de las sujeciones mecánicas, nos hablan de golpes y sobre todo nos hablan de un trato que yo he dicho aquí como desconsiderado, pero que creo que lo que mejor lo define es un trato racista, ¿no? Con referencias, ¿no? Como expresiones como moro de mierda o expresiones, ¿no? Como desde luego hacer referencia en el caso de los chicos africanos de África Occidental, decirles muy despectivamente negro. Por lo tanto, estamos hablando de un espacio inidóneo para la protección de la infancia. Esto se sabe que ocurre. Esto se sabe que ocurre porque lo relatan los niños y las niñas, esto se sabe que ocurre porque está ampliamente documentado. En la actualidad, que yo conozca, hay 3 procedimientos penales abiertos en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Hay un procedimiento en la Fiscalía Europea contra otra organización, además, por malversación de caudales públicos, porque todos estos centros se están financiando con fondos de la Unión Europea. Por lo tanto, es decir, estos centros, señora Fernández, estos centros no son la administración, pero reciben dinero de la administración por hacer eso que hacen. Efectivamente, el Gobierno de Canarias desde el año 2020 viene abusando de un mecanismo que es el de la contratación de emergencia, que nosotros identificamos que parte del problema es ese mecanismo de contratación de emergencia, que a lo mejor podría tener su justificación en el año 2020, pero ya no en el año 2025, porque ya no estamos ante una situación emergente, estamos ante una situación sistémica y habría que haber desarrollado actuaciones para permitir una contratación con garantías. ¿Qué es una contratación con garantías? Pues asegurarnos que los centros tengan desde luego la dotación de personal que hace falta para atender a tantos niños y niñas, desde luego que este personal sea adecuado, esto es que tengan las titulaciones específicas. No es lo mismo cuidar, atender, educar y acompañar a niños en un centro de protección de menores que gestionar un campamento de verano, ¿no? Falta de enfoque cultural, que si estamos hablando de niños y niñas que tienen otro idioma, otro lenguaje, que tienen un daño como consecuencia de la ruta migratoria, que provienen de contextos de mucha violencia, ¿no? Desde luego, pues todo esto hay que controlarlo, hay que vigilarlo. Tenemos que asegurarnos que la persona que esté cuidando de los niños y niñas más vulnerables de nuestra sociedad, que son los niños y niñas del sistema de protección de menores, no tengan antecedentes penales, no tengan delitos sexuales y violentos. Todo esto se hace mediante una contratación cuidada, pausada y no mediante la contratación ahora de emergencia. Esto no está pasando en Canarias, ¿no? Y luego, pues hay un tema que
Pero no está pasando, perdóneme, que ¿significa que hay personas que tienen este tipo de antecedentes que usted describía y que están, sin embargo, al cargo de estos niños? Esto lo hemos documentado, que en algunos casos ha habido personas con antecedentes en el procedimiento que yo llevo, que es un procedimiento en otro centro, también en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los educadores del centro tenía antecedentes policiales desfavorables. Pues esto podemos entender que es absolutamente intolerable. Si esto, como usted me contaba, se sabe qué pasa y es la administración la que contrata, la pregunta es ¿cómo es posible que pase? Bueno, pues no entendemos cómo, existiendo una denuncia por malversación contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, siga gestionando centros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que fallan todas las actuaciones de prevención. El Gobierno de Canarias, cuando recibe denuncias y quejas de un niño o una niña, es verdad que está formulando denuncias, está trasladando toda la Fiscalía de Menores, pero ¿dónde están las actuaciones preventivas? Lo que exigimos, lo que pedimos es que no se contrate con organizaciones que tienen este historial, que se supervise y se vigile a priori la calidad, ya solo el lugar donde están los niños y las niñas. Estamos hablando que en algunas ocasiones los centros no tenían ni siquiera licencia de apertura de los centros, que los centros no tienen condiciones materiales, ¿no? Bueno, pues todo esto influye muy negativamente en el bienestar físico y psíquico de niños y niñas que, repito, vienen de contextos ya de mucha violencia y que están muy dañados. Esto se permite porque estamos hablando de niños y niñas extranjeros. Si estuviéramos hablando de población autóctona, no lo haríamos. Por lo tanto, bueno, pues este daño contra la infancia no acompañada, contra la infancia extranjera, pues al final se traduce en explícita y se traduce en este tipo de procedimientos. ¿Por qué hay tantos procedimientos en Canarias? Bueno, pues yo creo que por lo que hemos comentado, por el abuso de la situación de emergencia, pero también por una cuestión que yo creo que hay que poner en valor, y es que Canarias, en concreto Las Palmas de Gran Canaria, sí que tiene un juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, con un titular, con un magistrado que es experto en psicología del testimonio infantil, ¿no? Y esto es lo que está permitiendo que se dé credibilidad a los testimonios de estos niños, que habitualmente no se les da. Usted ha hablado de trato vejatorio, el sumario que se está instruyendo, es verdad que hay secreto de sumario en este caso de quórum social, habla de delitos, de lesiones o amenazas, en fin, en definitiva estamos hablando de malos tratos contra los niños. Y de delitos de odio. Hay procedimientos abiertos por delitos de odio, que yo creo que esto hay que ponerlo, o sea, hay que poner el foco ahí, en que yo creo que hay una actuación extraordinariamente discriminatoria y no podemos dejar de hablar de este racismo que permea todas las capas de la sociedad, ¿no? Y hemos puesto mucho el foco en determinados tipos de racismo, pero no nos podemos olvidar que también hay un racismo institucional. ¿De qué edades estamos hablando? Habitualmente estamos hablando de centros donde hay niños de 13, 14, 15, 16 y 17 años. Lo que estamos viendo es que se produce en los centros de adolescentes. Bueno, porque la mayor parte de los niños y las niñas que llegan a Canarias tienen esas edades, ¿no? Cuando hay niños llegando más pequeños, pero están habitualmente en contextos de acogimiento familiar. Patricia Fernández, le agradezco mucho su testimonio esta mañana. Un saludo, muy buenos días. Gracias a vosotras. Algo que seguramente debería estar también en el debate político y sin embargo no lo vemos. Vemos las cuitas y los debates entre comunidades autónomas, entre administraciones de distintos rangos sobre la reubicación de los menores, pero creo que era importante que esta mañana incidiéramos también y pudiéramos describir cuál es la situación de los niños y adolescentes, 13, 14, 15 años, de estas edades estamos hablando en estos casos, y de esta operación, la segunda, insisto, contra la principal ONG de acogida de menores migrantes. Quisiera añadir algo más del debate ya para la tertulia de la crónica política. José Coello, buenos días. Hola de nuevo, Sastre, ¿qué tal? A partir de, uno de los nombres propios en la crónica política de estos últimos días, que es Noelia Núñez, que era vicesecretaria del PP, que ya no lo es, que era diputada del PP por Madrid, que ya no lo es, que ha renunciado después de haber puesto en el currículum cosas que en realidad no era, que era haber falseado ese currículum que presentó ante el Congreso de los Diputados. Y el caso es cómo esto del relato, la importancia que le dan los partidos políticos al relato, el Partido Popular ha corrido para consolidar la idea de que el caso de Noelia Núñez, Josué, es un ejemplo y que, por tanto, el Partido Popular no va a aceptar ninguna elección del PSOE.
Sí, donde había un problema, el PP ha encontrado una oportunidad, la oportunidad de aprovechar la caída de Noelia Núñez por falso currículum y encontrar una vía para atacar al PSOE por sus escándalos. No somos iguales, repiten desde la planta noble de Génova, donde añaden que nosotros actuamos y ellos no. En declaraciones públicas también han trabajado con esta idea de usar la dimisión de la ya exdiputada para atacar al PSOE. Ni media lección de todos los socialistas que han corrido a tirar las piedras contra nuestra compañera Noelia Núñez, pero esconden la mano ante la comisión de delitos muy graves delante de sus ojos y en su propio partido. Ya quisieran muchos socialistas tener la dignidad y el valor de Noelia, porque para reconocer los errores también hay que ser valiente. Pero claro, esto no deja de ser una versión veraniega del clásico "y tú más", que tanto criticamos habitualmente, y ante eso el PSOE responde con lo mismo. Óscar López dice que estas acusaciones no cuelan. Creo que al Partido Popular le han pillado con el carrito del helado y ha puesto en marcha un ventilador que está averiado. Es un ventilador que está muy averiado, que no se trata, no cuela. Es decir, yo trato y veo que intentan hacer una comparación con otros casos que no tienen nada que ver con lo que ha pasado en el Partido Popular y por lo tanto, insisto, esta vez el ventilador del PP está muy averiado. Fuentes de Génova nos confirman, Sastre, que a partir de ahora van a ser muy cuidadosos con la información académica que sus diputados o cargos públicos publiquen en webs oficiales y destacan que esto también los diferencia del PSOE. Bueno, llamativo ese énfasis. Gracias, Josu. A vosotros. Dos titulares. Mira, Gonzalo, te voy a leer del diario ABC, publica esta mañana. Juan Bravo invitó a Montoro hace un mes a un acto en Ceuta en el que recogió un premio. Esto en cuanto a la distancia. Y luego este titular, que me parece incluso más llamativo por lo que pueda pasar. Dice, el rigor con Noelia Núñez abre dudas en el PP sobre riesgos futuros, como Alberto Nadal, por su relación, por su vínculo con Cristóbal Montoro. En fin, Gonzalo. Bueno, respecto a Noelia Núñez, pues a ver, al PSOE le va a perseguir el tiempo en el que Ábalos siguió teniendo cargos institucionales o siguió siendo diputado pese a lo que se sabía. Creo que esto ya lo hemos comentado pues en muchas tertulias y en muchos análisis. Esto es un error del Partido Socialista que es innegable, porque entendemos que había un cierto conocimiento, no sé cuánto de conocimiento de sus, digamos, actividades, y por lo tanto hay un reproche que es comprensible, es legítimo, y el PSOE tiene que lidiar con él. No puede tampoco librarse de ello activando un ventilador, como diría Óscar López, a la inversa, ¿no? Noelia Núñez, bueno, pues en fin, primero, hay gente que me está comentando, veo que está comentando, bueno, esto tampoco merece mucha conversación, qué rollo este tema. Bueno, a ver, era vicesecretaria nacional del Partido Popular y diputada. Y yo creo que esto amerita que cuando se ha cometido un fraude y una mentira, lo comentemos. Sí que me importa comentar a qué se debe esto. Bueno, pues primero a un cierto presión social que es casi generacional para construir una marca personal, y a una idea de que se puede medrar creando una apariencia, es decir, una marca personal, aunque no tenga nada detrás, aunque no tenga un fundamento, que llevada a la política es una anomalía porque no se está representando a Ciudadanos, sino que se está representando a sí misma, se está representando una apariencia, ¿no? Ella venía de Fuenlabrada, podría representar, no sé yo, los intereses del sur de Madrid, del cinturón obrero, muchas cosas, y sin embargo es una manera de hacer que lo que le hacía era acceder a un círculo de élite de cierta política madrileña que tiene que ver con esos conciliábulos, con esas universidades privadas que aportan títulos y que contratan profesores temporalmente que no tienen acreditación académica, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, creo que amerita la discusión acerca de este caso. Respecto a Montoro, pues no sé si quieres que abramos ese... No, vamos a quedarnos en esto del currículum, que es algo de lo que ya hablabas, Estefanía, en las claves esta mañana. Sí, efectivamente. Yo creo que también que he visto mucha gente muy cabreada. O sea, fíjate que estamos viendo cómo presuntos casos de corrupción están siendo judicializados, la presunta trama de Ábalos, Koldo, etcétera, la presunta cuestión de Montoro, y parece que la gente está incendiadísima con lo de Noelia Núñez. Y yo creo también que hay una cuestión, yo decía, generacional, porque al final hay mucha gente que a lo mejor es mi generación, muchos de nuestros padres no fueron a la universidad, por tanto esta idea de ir a la universidad, que nuestros hijos, sus hijos tuvieran un prestigio intelectual, etcétera, era muy preciado. Y ahora mucha gente tristemente se encuentra
que ha hecho todo lo que el sistema esperaba de ellos y no se ganan también la vida como creían. Entonces, hoy incluso lo sabe Gonzalo, lo sabe Ruth, el drama por ejemplo, de un doctorando, de una persona con un doctorado de universidad, que tiene unos estudios increíbles, no se gana muy bien la vida la mayoría de gente. ¿Qué decir de un universitario? Y qué decir de personas que obviamente no tienen formación y se merecen igual de bien de ganarse la vida con un trabajo manual. Pero yo veo que nos ha impactado mucho, igual como en el caso de las señoras presuntas prostitutas, también a la gente se ha quedado mucho con la cuestión moral. Y yo creo que por un lado es la sensibilidad de esta sociedad en la que vivimos. Parece como, bueno, ya damos por hecho que existe corrupción, pero nos preocupa lo moral. Y luego también que yo creo que aquí el PP se ha querido marcar un precedente, sacar pecho, y Noelia Núñez ha sido un chivo expiatorio. Carlos Mazón sigue en su cargo. Sí. No nos podemos conformar con las cuestiones simbólicas, morales, la ética de vez en cuando. Una cosa es la ética y mentir no está bien sobre un currículum, pero luego también la gestión de un día de una tragedia como el de la Dana, por parte de la Comunidad Valenciana. El PP hace poco lo recibió entre aplausos en su congreso, este cónclave que montó. Entonces yo creo que esto es como, no, nosotros tenemos un gran estándar moral. ¿Por qué sigue Carlos Mazón ahí? Bueno, yo creo que Noelia Núñez ha sido una especie de chivo expiatorio para marcarse ese tanto, porque seguramente era como el eslabón más débil de la cadena. Es más fácil echar a una muchacha que empieza su carrera política que un señor que a saber por qué el PP tiene esa condescendencia. Permitidme que incorpore en este punto a nuestro compañero Pedro Jiménez. Hola Pedro, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por una información de última hora, y es que hemos tenido acceso a grabaciones del caso Koldo en las que parece que Víctor de Aldama desvincula a Begoña Gómez del rescate de Air Europa. Así es una conversación grabada por Koldo García, el exasesor del Ministerio de Transportes, que mantiene con Víctor de Aldama, y en esa conversación le dice que hay medios de comunicación, y es literal, que quieren sacar mierda sobre Begoña Gómez y su posible participación, influencia en el rescate de Air Europa. Aldama niega tajantemente que la mujer del presidente del gobierno hubiera participado, hubiera presionado para rescatar a la aerolínea, y le explica a Koldo García que la relación de Gómez con Globalia se circunscribe a la actividad que entonces realizaba la mujer del presidente del gobierno para el Instituto de Empresa como responsable para el Africa Center, es decir, que no tenía nada que ver con el rescate de Europa. Por tanto, lo ampliaremos ahora en el boletín de noticias de las 10, esas grabaciones a las que hemos tenido acceso, en las que Aldama desvincula a Begoña Gómez, a la mujer del presidente del gobierno, del rescate de Air Europa. Veremos también qué consecuencias jurídicas y políticas tiene esto que les vamos a contar hoy, que les estamos contando y les ampliamos ahora en unos pocos minutos. Gracias, Pedro. Un abrazo. Y no me resisto a que, no lo podremos comentar, pero por lo menos escuchar, puestos a poner metáforas, la que escogió ayer Josep Borrell en esa entrevista con Tallón en Hora 25, cuando le preguntó por lo poco que se va sabiendo, pero lo que ya se sabe, que es la esencia del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para la financiación singular de Cataluña, eso que el Gobierno niega que sea lo que Esquerra llama concierto económico. Esta fue la respuesta de Borrell. Sí, nos lo van diciendo poco a poco, porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una vez. Entonces lo dicen poco a poco, porque de golpe saben que no colaría. En ese momento no sabemos gran cosa, no sabemos ni cuál sería el importe del cupo, ni cuál sería el importe de la famosa solidaridad. Solo sabemos una cosa, que la he leído, le aseguro que la he leído, que es que Cataluña va a gestionar el impuesto de la renta en Cataluña dentro de un par de años. El supositorio, dice quien fue el máximo representante de la diplomacia europea y que fue secretario de Estado de Hacienda, por cierto, de esto hace ya muchísimo más tiempo, y que sigue militando en el Partido de los Socialistas de Cataluña. Y con Sergio Castro y Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Con qué coordinados estáis, cómo me gusta eso. Con los contenidos, somos un coro. Efectivamente, del magazine. Sí, bueno, pues empezamos con... Te he escuchado, Sergio. 3 flexiones.
Bueno, empezamos a las 10 con las notas al embajador. Ya sabemos que estamos intentando explicar España al embajador británico, al embajador del Reino Unido en España, que lleva poco tiempo, y con la ayuda de Silvia Nanclares y Olga Viza vamos a intentar explicarle cómo es España, qué debe aprender de España. Y hoy también con la ayuda de los oyentes. Y hoy la pregunta es la siguiente: personajes y fenómenos culturales de los últimos 50 años para explicar España al embajador. 900, 100, 800 personajes y fenómenos culturales de los últimos 50 años para explicarle bien España a este hombre que no para de tomar notas. Le ha vuelto a pasar lo que la semana pasada, Sastre. ¿El qué? Es que las notas al embajador tienen oyentes, por supuesto, 900, tienen temas, 800. solo faltaba, tiene un número de teléfono. Con Silvia Nanclares y Olga Viza. Ah, no, lo he dicho antes. Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Sí, lo ha dicho antes. Sí. Sí. O lo que ha pasado es que tú no lo has escuchado. Ay. Pero en todo caso, en el 900, 100, 800, hoy, si tuvieran que explicarle a alguien o explicarnos a nosotros mismos los personajes de cualquier ámbito, escritoras, escritores, directores de cine, programas de televisión, que nos explican culturalmente como país, ¿qué dirían? O fenómenos, no sé, la movida, 900, 100, 800. ¿Y luego? Y luego, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Nuestra versión musical de Los Viernes con nuestra partner de los 40, con Cris Regatero, y vamos a hablarles de las versiones, o lo que hemos dado en considerar la segunda vida de las canciones en otras voces, que muchas veces una versión es igual o mejor que el original. Yo he elegido la original de Neil Diamond, que es Red Red Wine, esta versión de V40, que nos podría perfectamente avalar de lo que vamos a hablar durante el segundo tramo del programa. Oye, pues muy bien, y luego ya al final, y el viernes, y el fin de semana. Sí, que no está hablaremos de nada nuestras mal. cosas y nos despediremos de los oyentes. Claro, porque somos sobre todo gente muy educada, Muy Sergio. educada. Sí. Solo Como Estefanía faltaba. Molina, Gonzalo Velasco y Ruth Ferrero. A ver qué les lleva la contraria, sino que tengáis un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, un besito. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.